Mi nombre es Lina María Esquivia Martínez, soy estudiante de la Escuela Superior de Administración Pública. En esta oportunidad les voy a hablar sobre un tema muy básico y fundamental que quizás muchos de ustedes conocen, y es el desarrollo. Sabemos muy bien que el desarrollo es el proceso por el cual las comunidades progresan y crecen a nivel económico, a nivel social, cultural o políticamente. Pero a veces o en ocasiones las personas tienen un mal concepto de ello, o un concepto errado de el desarrollo, y no lo miran desde varias aristas, ni lo ven como realmente es y la amplitud que tiene este concepto. Lo miran solamente como un término netamente económico o monetario, y el desarrollo va mucho más allá del crecimiento económico. No es solo la acumulación del capital físico, ni tampoco la adquisición de riquezas. No es suficiente la economía, por decirlo de esta manera, para generar el bienestar que requiere el desarrollo. El desarrollo no es más que el bienestar. ¿Y el bienestar qué es? La satisfacción de las necesidades de las personas. La garantía del cumplimiento de sus derechos humanos. Entonces, las personas tienen multiplicidad de necesidades que quizás son ilimitadas, pero las necesidades de las personas no radican solamente en la parte económica, en la parte material o a nivel de pobreza o riqueza, sino en su parte humana. Amartya Sen es un autor que habla de una teoría de desarrollo a escala humana, y creo que es muy acertada porque permite que se mire el desarrollo desde un proceso muchísimo más psicológico, más espiritual, más emocional, más interior, más humano, valga la redundancia. Un proceso que permite mirar y ampliar quizás las capacidades de los seres humanos, las capacidades de las personas dentro de ese mismo contexto. No solamente es que las entidades públicas desarrollen acciones que vayan encaminadas a generar respuestas a nivel económico, sino que también ellos deben mirar la parte de que para generar un desarrollo integral, ellos deben también mezclar, por decirlo de alguna manera, o articular la parte de la humanidad y la parte de las emociones de cada una de las personas o de los ciudadanos en este caso. Colombia debe tener o implementar, y hablo específicamente de Colombia porque es un país que es rico en multiplicidad de cosas, y vemos que existen muchas personas que no desarrollan sus capacidades, y obviamente todo ese talento que se está dejando de lado hace también que se impida que se dé un desarrollo a nivel del país. Entonces, los estados deben establecer relaciones positivas, relaciones entre el crecimiento humano y entre la capacidad del capital humano. Y las capacidades del capital humano deben ir enmarcadas, ¿cierto?, en su crecimiento a través de los distintos factores de producción, pero también deben mirarse esas capacidades y destrezas que ellos como personas tienen. Yo creo que cuando las dos cosas van articuladas, van unidas, se puede fomentar un desarrollo, pero a gran escala. ¿Por qué? Porque cuando las personas están educadas, están formadas, están capacitadas a nivel emocional, van a desarrollar sus actividades de la misma forma. Y hablo de una problemática que se da no solamente en las estructuras sociales, sino en la estructura pública. Una de la estructura administrativa pública es todo ese sistema de relaciones formales que se establecen, todo ese tejido, por decirlo de alguna manera, que se establece dentro de una organización o al interior de ella. Obviamente estamos hablando de las instituciones públicas, para que ésta alcance los objetivos que se propone o que se propuso con los planes de desarrollo existentes. Entonces,
esta estructura administrativa debe tener una articulación con la ciudadanía, ¿cierto? Pero un engranaje que no... La problemática existente dentro de la estructura administrativa pública es una de las más latentes y que está enmarcada dentro de las posibilidades que no haya desarrollo, pues si existe una estructura administrativa pública fortalecida, considero que van a desarrollarse mejores las cosas. Entonces, la estructura administrativa, ¿qué es? Es todo ese sistema de relaciones formales que se establecen al interior de las organizaciones públicas, que obviamente van acompañadas del alcance de los objetivos que ellos pretenden. Entonces, la problemática existente o las causas de que no exista un verdadero desarrollo es que no existe una articulación entre las instancias públicas y la comunidad. Creo que la comunidad es un ente fuerte para poder desarrollar las acciones necesarias para generar bienestar dentro de las comunidades. Una de las problemáticas que incide en que no se dé el desarrollo del que les hablaba es la estructura administrativa pública. Yo creo que uno de los problemas estructurales que tiene nuestro país o que tiene muchísimos países es que la estructura administrativa pública no está avanzando bien o las acciones que están desarrollando no son las adecuadas. ¿Por qué digo esto? La estructura administrativa no es más que el sistema de relaciones formales que se dan dentro de una organización. Entonces, estas deben cumplir ciertos requisitos y van direccionadas a ejecutar los objetivos trazados. Entonces, para poder generar un bienestar, considero que las acciones de la administración pública deben estar articuladas no solo con las entidades públicas o todas las instancias públicas, sino con la misma ciudadanía. Y vuelvo a lo mismo, si la ciudadanía no está compenetrada, no está realmente formada, si las necesidades, ¿cierto?, que son prioritarias de estas comunidades no están subsanadas, y sobre todo hablo de las necesidades integrales de ellos como seres humanos, incluyendo también del área económica y todos los factores de producción. Si esto no está articulado junto con la estructura administrativa pública, es imposible que se pueda llegar a un desarrollo. Entonces, ¿cuáles son las causas de esto? Que no hay esa articulación. Las entidades públicas deben articularse de tal forma con la ciudadanía, lo que les permita a ellos, como lo decía la autora Martí Asen, fortalecer esas capacidades humanas que ellos tienen para que aporten a su propio desarrollo. Las entidades públicas o las estructuras no pueden actuar por sí solas, ni pueden estar o no pueden estar varias actuando sin tener una relación, porque esto inhibe que realmente se desarrollen todas las potencialidades que tenemos aquí en Colombia o que tiene la ciudadanía. Existen diversos talentos, existen muchísimas personas capaces de hacer muchas cosas por el país, pero para eso requieren de un acompañamiento de la estructura administrativa pública. Entonces, debe darse esta articulación en primera instancia. El personal que se escoge dentro del área pública debe ser a través de meritocracia. No se pueden escoger cualquier persona, por decirlo de esta manera, para representarnos. Ellos son los representantes, los que van a ser dolientes, los que van a ser las personas que van a desarrollar acciones que van a generar un bienestar a la ciudadanía. Y de ellos depende muchas cosas. Entonces hay que escoger buenos administradores públicos, buenos servidores públicos.
Si ahí, dentro de esa estructura, no hay personas que tengan el don de servicio, que no tengan la parte humana, son personas que no van a generar una trascendencia dentro de las políticas públicas que están. ¿Por qué? Porque dejan de lado, vuelvo y reitero, la parte de la humanidad. Y creo que la ciudadanía lo que necesita son más políticas sociales y necesita políticos o servidores públicos más sociales. Entonces, debe haber una transparencia en las acciones que ellos ejecutan. Y si bien se escoge un personal público a través de la meritocracia, un personal que realmente desarrolle sus funciones porque ama el servicio social, va a haber una transparencia y una honestidad en la ejecución de sus funciones. Entonces, asimismo, ellos van a articular acciones, van a articular entidades para desarrollar bienestar dentro de las comunidades. Las comunidades no necesitan quizás más recursos económicos. Esa plata o ese dinero que se está invirtiendo ahí se debe invertir para crear más políticas sociales que permitan que las personas estén mucho más educadas, educadas para el servicio a la comunidad, educadas para la participación ciudadana, educadas para incidir dentro de los procesos políticos. Entonces, si esto no se realiza, lo que va a generar son unas consecuencias que van a afectar la calidad de vida de las personas, de los ciudadanos. No van a generar un desarrollo. Para que exista desarrollo integral debe haber una cohesión entre comunidad, entre los servidores públicos, y que estos servidores públicos sean realmente eso, sirvan a la comunidad. Entonces, quizás hasta con unos servidores públicos que realmente sean transparentes y se escojan a través de la meritocracia, vamos a evitar muchos actos de corrupción, vamos a evitar que desde la estructura misma se contribuya a ir en contra de los derechos humanos de los ciudadanos. Las acciones de la estructura administrativa pública deben ser acciones transversales, acciones que den buenos resultados en términos de bienestar. Y como les digo, bienestar es todo. El bienestar tiene que ser un bienestar emocional, un bienestar económico, un bienestar político, un bienestar general. Entonces, la gestión pública debe mirarse desde ese sentido, como un todo, ¿sí? Y el desarrollo debe mirarse desde ese mismo sentido, porque el desarrollo no es más que eso, bienestar. Y ya les dije de qué tipo de bienestar estamos hablando. Las acciones, las decisiones que se toman deben generar un impacto social. Y definitivamente los equipos de trabajo de la administración pública deben tener ese tejido, porque miren bien, ese tejido social, y deben estar completamente articulados una entidad con otra, la de salud con la de educación, la de recreación, deporte, cultura. Todas esas entidades deben mezclarse de tal forma que puedan generar acciones transversales e integrales que les permitan a las personas y a los ciudadanos incidir en sus propios procesos, ser partícipes de los procesos políticos y generar un bienestar donde ellos mismos sean una influencia importante. Entonces, hay que resolver esa problemática de la estructura administrativa, y se va a generar un impacto en las comunidades, un impacto que definitivamente promoverá un desarrollo no solo económico, porque se van a trabajar esos factores de producción, sino también un desarrollo social. Y cuando las personas tienen y se sienten humanamente saludables, eso es lo que van a proyectar a la comunidad, y eso va a liberar de muchísimas problemáticas sociales al Estado, y obviamente se requiere de mucha más inversión social, y que la estructura administrativa como tal tenga una reforma y se elijan a personal público que ayude eh, con sus capacidades, ¿sí? A través de la meritocracia, que se gane ese puesto,
a través de la meritocracia que ayude a generar acciones importantes y a establecer políticas públicas dentro de la administración pública. Y finalmente, de la gestión pública depende el futuro de todos los ciudadanos. Por eso es muy importante un apartado que me gusta muchísimo y es: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Muchas gracias.